le quito el tiempo. Siga hacia adelante sin mirar atrás. Amén, amén. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial. Creo que va a ser un récord Guinness aquí. Va a tratar de hablar a lo más rápido que pueda para poder entender la palabra, lo que me ha ministrado a mí, pero aunque sé que cada uno de los que han estado ya en la tardecita en esta vigilia recibieron esa porción de la palabra, pero este va a ser como un review y un resumen, porque creo que cuando estudiamos y estamos escudriñando la palabra, recibimos la revelación todos iguales juntos, porque los mismos versículos, y es algo maravilloso porque nos conectamos con el mismo espíritu. Amén. Bienvenidos a cada uno, bienvenidos hermana Verónica, hermana Rosa, no sé si están despiertos los soldados de ahí, hermana Lupita, hermana Amparo, hermana Mariela, hermano Mauri, hermana Miriam. Espero que Dios me los bendiga ya a todos los hermanos que se encuentran ahí, que han estado ahí desde el día de ayer a las 6 de la tarde. Estamos hablando acerca del tema la sombra de la cruz en el Edén, de Génesis 3:21, y dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Santo, aleluya. Y creo que cada uno de mis hermanos explicó de una manera maravillosa y bonita y sorprendente, porque estamos aprendiendo de todas las cosas que suceden. No son escritas por escribir, o fueron escritas porque escribieron, o fueron inspiradas porque fueron inspiradas. No, todas están escritas porque tienen un propósito y se mueven. Y he dicho que siempre la palabra no se quedó en el antiguo pacto, y la palabra que está en el nuevo pacto no se queda ahí, no se queda para ese siglo, no se queda para ese tiempo. La palabra es como el anillo de un matrimonio, se sigue moviendo en círculos y se sigue manifestando y manifestando de generación a generación. Y aquí habla algo muy importante de la sombra de la cruz en el Edén, y creo que recibimos casi la mayoría de la explicación de lo que habla ahí. Sabemos que la desobediencia a nuestro Padre Celestial nos hace pecadores, y no solamente en el Edén, como dije, el pecado no viene solamente desde ahí, y no solamente le echamos la culpa a los de ahí, sino que nosotros ahora podemos darnos cuenta el pecado y que estamos haciendo en este tiempo. Y anoche estaba leyendo otra vez la palabra y fui ministrada otra vez con la palabra, porque no son ellos, somos nosotros. Cuando desobedecemos, somos nosotros, no son ellos. Cuando usted, bueno, yo voy a hablar de mí, porque cuando algunas veces yo no quería acercarme al Padre, aceptar el plan de salvación, y huía de mi amado Mesías Jesús de Nazaret, yo estaba siendo desobediente. Yo no estaba mirando la verdad, yo me estaba escondiendo. Y voy a hacer un poquito, voy a leer un poquito de versículos que tienen referencia de todo lo que han hablado los hermanos y lo que ha hablado el pastor también. La simiente y el sacrificio también está manifestado en diferentes partes de la Biblia. En todo Génesis casi la mayoría está en Abraham, está ¿qué nombre se llama? También está en José, que se manifiesta la sombra del Mesías, y sigue manifestándose en todos los libros la sombra del Mesías. En Abraham vemos a Isaac. Me sorprendió cuando estaba escudriñando, pero voy a tratar de hacer rápido. La simiente y el sacrificio de Isaac en Génesis 22, y en Génesis 22 retoma la promesa de la simiente de Génesis 3:15. Y el método de sustitución de Génesis 3:21 levanta esa sombra profética a un nivel superior, que es que entrega a su hijo,
y que a través de la entrega de su hijo, que es su primo, su único hijo verdadero, de la promesa sobre eso, le pide de sacrificio, y Abraham, que era su padre, lo va a entregar. Le entrega para Dios, y es una entrega de su hijo amado. El hijo de la promesa refleja el divino amor de nuestro Padre Celestial. Solamente en esa lectura creo que podemos entender la magnitud y la longitud y la anchitud, como dice todo, el amor del Padre hacia la humanidad. En Abraham estaba manifestándose, estaba diciendo, y también la hermana Lupita que estaba diciendo del hijo pródigo, creo que ella habló un poquito, también se manifiesta la sombra de lo que pasó en el Edén, sigue pasando de generación a generación, porque ya ha pasado mucho tiempo, y también se manifiesta ahí con José, cuando habla acerca de que su padre le entregó, le puso una vestidura de colores, unas vestiduras, creo que le dicen túnica también, le dio una túnica de colores, y refleja las vestiduras que le da el Padre. Y más adelante también refleja en José con sus hermanos, refleja cómo esas vestiduras fueron arrebatadas y fueron rotas. Porque el enemigo quiere hacer eso. El enemigo no quiere verte con esas vestiduras nuevas. Y refleja también en el Nuevo Testamento cuando los soldados quitan las vestiduras de nuestro amado Mesías, lo rompen y empiezan a jugar con ellas. Santo. Tiene mucha revelación estas historias, pero vamos a leer los versículos. En Génesis 37:3, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. En Juan 19:23, una vez que los soldados terminaron de crucificar, tomaron la ropa de Jesús y lo dividieron en 4 partes para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura, y la habían sido tejido de arriba a abajo en una sola pieza. Santo. Vamos a continuar leyendo los versículos. En Éxodo 12, 4-27 dice la palabra: excepto si la familia es muy pequeña para un cordero entero, entonces él y su vecino de al lado compartirán y dividirán la porción de número de almas que coman esa porción, porque Yahweh pasará matando a los misraínos, a los de Egipto, pero cuando él vea la sangre en el dintel de los postes, Yahweh pasará por encima de la puerta y no permitirá matador entre sus casas, y no los matará a ustedes. Santo. Ahí vemos otro evento del cordero y de la sangre, de un sacrificio, de un inocente, que también pasa por ahí. Esa explicación hizo el hermano Mauri también. No me llevo tanto porque sé que cada uno de ustedes también estaban escuchando. En Levíticos se habla de las ofrendas, y él habló también un poquito de las ofrendas. Hay muchos tipos de ofrendas, pero la ofrenda que me llamó la atención y la que es más fuerte, y la que el sacerdote se tiene que poner las vestiduras, una vez al año se tiene que poner las vestiduras de sumo sacerdote, es en la fiesta del perdón. Dice que se tiene que bañar para ponerse las vestiduras, y representa, lo voy a decir un poco antes de ir más adelante, representa la sumergión en las aguas, o sea, el bautizo, para que te revistas de las nuevas vestiduras, a ser una nueva criatura y tener una nueva identidad. En Levíticos 16:4 dice: tiene que vestirse con túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel.
amarrada la faja de lino en su cintura, y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas por las que debería bañarse con agua antes de ponérselas. Amén. En Números 15, 4, 5 también habla de las ofrendas. En Salmo 51, 17 dice: el sacrificio que si desea es nuestro amado Dios, es un espíritu quebrantado, no rechaza. Un corazón arrepentido y quebrantado, Dios no lo rechaza. Y eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. En Proverbios 31, 25 dice: vestida de fuerza y dignidad, puede reírse de los días por venir. Está hablando en una parte, creo que esta es de cada una de la que dedican algunas veces a las mujeres, pero dice ahí revestida. Y quiero que entiendan, no con un concepto para las mujeres, sino con un concepto de qué significa realmente las vestiduras, porque no es unas vestiduras que te tapan y que tú estás bonita con tus vestiduras. En el ámbito espiritual no tiene que ver en eso, tiene que ver una vestimenta, cómo son tus acciones. Que te quede en la mente, las vestiduras es cómo tú te revistes a través de tus acciones, a través de lo que tú haces del diario vivir. En Isaías 53, 7 dice: a pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, como oveja que antes que sus trasquiladores está mudo. Él no abrió su boca. Amén, aleluya. Muchos se preguntan qué animal fue en el Edén, pero hay mucha información y creo que los que tienen revelación entienden que está hablando en Génesis de un animal, está hablando en Génesis, en Abraham está hablando de un cordero que se queda enganchado en unos espinos, y que esa va a ser la ofrenda, el reemplazo para que pueda quitar a Isaac y no sea ejecutado, no sea una ofrenda, sino sea ese cabrito, no sé cómo se llama, que queda con sus cuernos y significa la corona de nuestro amado Mesías. ¿Cómo se llama? La de que es con espinos, que representa y da una señal, una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Y nombra muchísimo, empezar en la Pascua, nombra al Cordero. Vamos a continuar. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos y en Hechos, confirman estos eventos del Edén, que era una sombra exacta sobre Jesús. En Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo. Él lo dice todo. En Juan 3, 16, 17 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. En Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo. En Romanos 16:20 dice: y habla, voy a dar un resumen, él aplasta de la simiente, o sea, la serpiente. Pablo alude directamente en Génesis 3:15 diciendo: y Dios de paz aplasta en breve a Satanás bajo vuestros pies. La victoria legal de la cruz se aplica ahora en la iglesia. En Romanos 13:14 y Gálatas 3:27 habla del vestido de nuestro amado Mesías, así como Dios vistió a Adán con pieles. En Génesis 3:21 el Nuevo Testamento nos hace ver las vestiduras del Señor Jesús, nuestra justicia, que Él nos viste de justicia a la humanidad.
y que nos ayuda a que podamos tener una cobertura para una vida eterna. Amén. En 1 Corintios 5:7 dice, despójense del viejo jazmín, o sea, de la vieja levadura, para que puedan ser una masa nueva, o sea, renovados, para que en realidad ustedes estén sin levadura, por lo que nuestro cordero pascual o de Pesach ya fue sacrificado. En Gálatas 3:26-27 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en el Mesías, y todos los que fueron unidos en el Mesías en el bautismo se han puesto el Mesías como si se pusieron ropas nuevas. Ahí está hablando. ¿Cuáles fueron las ropas nuevas? ¿Cuáles fueron esas vestiduras en Génesis 3:21 que les cubrió a ellos desde el principio? Colosenses 3:12, dado que Dios les eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. El significado de las vestiduras. En Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Este principio general de la ley en el tabernáculo de Moisés se originó en el Edén, cuando Dios derramó sangre para cubrir la desnudez humana. En Hebreos 2:14 habla porque el Mesías tuvo que sufrir la herida en el calcañar para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, o sea, Satanás. En Hebreos 13:16, y no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estas son los sacrificios que le agrada a Dios. En Apocalipsis 5:12-14 dice, ellos cantaban en un ponte coro, digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban, bendición y honor y gloria y poder le pertenece a aquel que está sentado en el trono, al cordero, por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al cordero. Amén, aleluya, le damos toda la gloria y toda la honra. Vamos a saltarnos esta parte. Voy a hablar un poquito. Dice, la irresponsabilidad desde el principio que se dio con Adán y Eva en el Edén. Voy a moverla a una dimensión diferente, aunque no puedo explicar tanto, pero voy a darles como un flash. En la dimensión, dice, el primer Adán en el Edén fracasó. En el segundo Adán, que es Jesús, el Mesías, nos dio la victoria. En el huerto de delicias abundantes que está en Génesis 2:15, huerto y en Lucas 22:39-44, un huerto de agonía y sufrimiento, depresión, era que estaba orando nuestro amado Mesías en el Getsemaní. Estoy dando las dimensiones y la palabra que fue dada en el Antiguo Testamento y que se estaba cumpliendo en el Mesías, que era la sombra de lo que estaba hablando realmente ahí en el Edén. La voluntad de Dios, desobediencia en un mandato claro que le dio a Adán, tomó su fruto y se comió en Génesis 3:6. La voluntad humana del diseño del Padre, no sea mi voluntad sino la tuya, lo que estaba orando, porque nuestro amado Mesías también tuvo que elegir, voy a crucificarme, que se haga tu voluntad, se cumpla tu palabra en mi vida o quítamelo. Y él que dijo en el Getsemaní, él dijo que se haga tu voluntad.
porque él dijo, si fuera posible, quita. Él tuvo miedo también, pero él, aunque creo que humanamente la humanidad que él tenía le hizo temblar, porque dice que sí tenía miedo para ir a la crucifixión. Nuestro amado Mesías, él tuvo miedo y por eso pidió oración a los discípulos y se durmieron 3 veces. Pero él dijo unas palabras tan fuertes que dijo que se haga tu voluntad en mí, nuestro amado Mesías. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 22:42. El Adán en el Edén huyó de la presencia de Dios y se escondió por miedo y vergüenza en Génesis 3:10. Nuestro amado Mesías voluntariamente enfrentó a sus captores diciendo, yo soy el que busca. Él se entregó, que está en Juan 18:4-5. La responsabilidad, la culpabilidad, que se echaron la culpa, como dice, creo que la hermana Amparo estaba leyendo sobre eso y estaba explicando sobre la culpa, que le echa la culpa a Adán, a Eva y Eva a la serpiente. La responsabilidad que tenía realmente, legalmente, bíblicamente, era Adán. Pero no vamos a entrar en ese asunto, pero no asumieron la culpa ninguno. Y en Isaías 53 dice, asumió una culpa que no era suya. Cargado el pecado de la humanidad, el herido fue por nuestras rebeliones. Él cogió esa culpabilidad del Edén, esa acción de Adán y Eva. Él cogió toda esa culpabilidad que ellos habían de haber tenido en ese instante. Tuvo que haber un arrepentimiento, pero no hubo un arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, confrontas y dices, sí, yo fui. Pero ellos no tuvieron un arrepentimiento genuino. Ellos no hubo un arrepentimiento realmente en ninguno de ellos. Hasta cuando nació ¿cómo se llama? Abel, que hubo una ofrenda que ellos tenían que haber hecho a Adán y Eva y no lo hicieron. Y ahí empezó otros sacrificios, que era el reflejo de la sombra de lo que sucedió en el Edén. Y su sudor representa también la consecuencia maldita de su irresponsabilidad. Con el sudor de su rostro comerás el pan, cuando declara en Génesis 3:19. Y en Lucas 22:44, su sudor en medio del Getsemaní, en la oración de nuestro amado Mesías, que coge la responsabilidad de la redención para la humanidad. Esas grandes gotas de sangre representaban ese sudor de aquel Adán que iba a pasar. Y en el Getsemaní coge la responsabilidad de nuestro amado Mesías. Adán trajo condenación y pecado y muerte a todos los descendientes. Pero en Romanos 5:18 dice, trajo justicia, nuestro amado Mesías trajo justicia, gracia, vida eterna a todos los que creen en él. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia del Mesías trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. En Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre los muchos fueron constituidos de pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos, que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Y esto nos ministra a nosotros, realmente a cada uno de nosotros. Deja de esconderte. Es lo que me ministra a mí. Deja de esconderte. No seas como Adán y Eva. No te escondas.
No sigas huyendo del llamado. Él te está llamando, Él te está buscando. Ya no te escondas. Quita esas excusas, porque muchos ponen excusas para poder venir al camino de nuestro amado Mesías y dicen, todavía no estoy listo, todavía me falta, todavía es que no, yo todavía sigo en pecado. Deja esas excusas, son realmente excusas, porque Dios te quiere tal como estás, para Él limpiarte, no que vengas ya santo, sino Él quiere trabajar contigo, quiere trabajar en tu corazón, pero Él necesita que tú abras esa puerta de tu corazón para que Él pueda trabajar en ti. No de una te vas a volver santo, sino que poco a poco Él te va a transformar, te va a formar. Por eso dice que nosotros somos esas vasijas que estamos siendo formados todavía en las manos de nuestro alfarero. Y aquí en el Edén, no seas como Eva y Adán, porque yo me sentí ayer eso cuando estaba leyendo, me sentí porque yo huí como Adán y Eva. Cuando me venía decía, recibe al Señor como tu Salvador. Y decía, ay no estoy lista, todavía estoy joven, quiero disfrutar. Yo me estaba escondiendo. Yo me estaba escondiendo en todas las cosas que pensaba. Y decía, oh, es que no, todavía soy joven, oh, es que yo todavía no quiero dejar mis bailes, no quiero dejar mi licor, no quiero dejar ahí mis salidas, no quiero dejar. Hoy te está diciendo, quita esas excusas y ven. Abraza el sacrificio de nuestro amado Mesías. O sea, valora la sangre, valora el sacrificio del Mesías. Y te dice, vístete de Mesías. Y aquí entra todas las cosas. Cuando tú te vistes del Mesías, quiere decir que tú vives una vida diferente. Que hay bondad en ti, que hay amabilidad en ti, que todas las acciones que tú hacías antes ya no las vas a volver a hacer porque el Mesías te va a ayudar a que tú puedas cumplir las cosas que fuiste llamadas a hacer como hijo de Dios. Mientras no recibas esas vestiduras, que significa recibir al Señor como tu Salvador, ir a bautizarte y hacer las cosas bien, no vas a poder revestirte del Mesías porque Él es la única puerta, el único camino, la única verdad, la única luz, el único acceso para llegar al Padre. Se llama Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías, que fue crucificado por nuestro pecado. Si tú no vienes y si tú no te acercas y si tú no haces de vestirte de esa gracia, no vas a poder entrar al trono de la gracia a nuestro Padre. Y no vas a poder hacer la voluntad de nuestro Padre en sí. Aquí nos habla la importancia de la vestidura, de lo que dio allí en el Edén. No le dio por dar porque quería taparle su desnudez a Adán y a Eva. Le dio porque cuando ellos pecaron, así como el enemigo que estaba explicando también la hermana Amparo, el pecado empezó desde arriba, en lo espiritual, y siempre va a ser siempre en lo espiritual. Siempre en lo espiritual. El enemigo estaba revestido, Lucifer estaba revestido muy bonito con muchas cosas, pero cuando él pecó entró orgullo en su corazón y ese deseo de ser como el Dios Todopoderoso, se le quitaron toda esa gloria, toda esa luz. Y asimismo todos ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero ya no tenían esa luz, ya no tenían esa esencia, ya no tenían esas revestiduras que ellos tenían, se podían ver y tenían vergüenza, porque el pecado trae vergüenza a tu vida, trae vergüenza a ti. Te avergüenzas de muchas cosas y algunas veces ni siquiera quieres hablar, y a veces ni siquiera quieres ir a la iglesia, ni siquiera quieres hacer muchas cosas porque el pecado trae vergüenza a tu vida. Las consecuencias del pecado te hacen ver desnudo frente a nuestro Padre Celestial. Así como se sintieron Adán y Eva ahí en ese lugar, el pecado te hace sentir así.
porque Él puede ver todas las cosas que tú has hecho. Pero aquí mismo nos podemos dar cuenta, en el mismo Edén, el Padre Celestial no les señaló. No se enojó ni siquiera. El que se enojó y el que veo que responde altaneramente y altivezmente fue Adán, que dijo, tú me diste esa mujer. O sea, tú eres el culpable, ¿para qué me diste esa mujer? Ahí se ve mucho orgullo y mucha altivez. Pero le contesta con algo suave que le dice, ¿qué estabas haciendo? Y sobre eso que ya le acaban de contestar, les reviste. Y ahí empieza a declarar lo que van a hacer. Yo le veo muy paciente a nuestro Padre Celestial porque Él tenía la autoridad, Él podía eliminar, Él podía quitar todo eso. Y no pasar que pase muchas cosas y que toda la humanidad venga a caer en pecado y que todos estén pecando. Él podía haber detenido, pero su amor desde el Edén, hacia la humanidad no tiene límite. No es el amor como de nosotros que nos enojamos con alguien que nos lastima o alguien nos traiciona o alguien se va con el enemigo y te hace de hacer cosas que no tenía que haber hecho. Nuestro Padre Celestial hizo lo contrario. No le importó que hayan pecado, pero quería escuchar la verdad. Él quería escuchar la verdad. Y asimismo nos habla a nosotros, yo quiero escuchar la verdad de ti. Háblame con la verdad, no me hables con mentiras. No me digas cosas que... No te inventes nada, sé transparente conmigo. Porque cuando tú eres transparente con el Padre Celestial, empieza a caerse todo el pecado al piso y toda la artimaña del enemigo empieza a desvanecerse. Porque creo que esta parte habló, creo que el hermano Edward, sobre que el enemigo pensó que la muerte era el fin y que no había victoria. Y lo mismo pensó aquí en el Edén, que porque le iba a decir, porque era una trampa del enemigo que le dijo, no vas a morir. Le dijo a Eva, no vas a morir, vas a parecerte a Dios. Vas a ser como Dios. Pero era una mentira, porque sí entró la muerte. Porque ahí en el Edén no existía la muerte, déjeme decirle, no existía la muerte, ellos no iban a morir. Pero al desobedecer entró la muerte, le dio acceso a la muerte. Y la muerte es, para el enemigo es como que tiene la llave y los acabó. Y por eso cuando vino el Mesías y no se dio cuenta, porque estas revelaciones solamente pueden entender los hijos de Dios, estas revelaciones fueron dadas de generación a generación, hasta llegar al Nuevo Testamento, el cumplimiento de nuestro amado Mesías que dice, a través de la muerte hay redención. A través de la muerte yo te revisto, a pesar de tu pecado yo te revisto, yo te levanto y te doy una nueva oportunidad para que puedas tener entendimiento, para que tengas libre albedrío y puedas elegir realmente a quien quieres elegir, hijo, hija mía, a quién quieres elegir ahora que ya tienes entendimiento y tienes libre albedrío, a quién quieres elegir. ¿Quieres seguir por este camino de la oscuridad o quieres seguir este camino de luz que yo te estoy dando una nueva oportunidad a pesar de que estés en pecado, a pesar de que no reconozcas, a pesar de todas las cosas, yo te estoy dando una nueva oportunidad? Por eso te pongo otra vez en la tierra para que tú puedas tener oportunidad de elegir. Él podía haberlo terminado ahí mismo. Les digo, él tuvo oportunidad para que se terminara toda la humanidad y él no hizo eso. Nuestro amado Padre Celestial tuvo un amor tan profundo y nos sigue amando porque somos su creación, somos de Él, pertenecemos a Él y a Él le duele porque no quiere y Él hace. Y he visto desde Génesis hasta Apocalipsis que Él mismo nos salva, que Él mismo manda muchos ángeles para que nos salvemos y nos da muchas oportunidades para que volvamos a Él, muchas oportunidades, y nosotros no lo vemos, nosotros lo vemos como que fuera, es que fue suerte. No fue suerte, fue nuestro Padre Celestial salvándote una y otra vez. Y me recuerda a las madres cuando cuidan a los bebecitos que empiezan recién a gatear
y que ese bebé solo se quiere matar, ese bebé solamente quiere tirarse de la cama y se quiere matar. Y otra vez la mamá le agarra y le pone y no quiere que se caiga. Y así mismo somos nosotros, constantemente queremos matarnos con muchas acciones que hacemos porque no estamos obedeciendo, pero constantemente manda a sus ángeles y manda de generación a generación ángeles, profetas, ministros, manda a todos esos jueces, manda a Moisés, manda a Abraham, manda a todos los líderes, todos los patriarcas para que pudieran entender la palabra. Y hasta lo último que en el Nuevo Testamento manda a su propio hijo para que puedan ver el amor manifestado en su hijo, el amor que tiene el Padre para que sean rescatados, porque no quiere perder a ninguno, no quiere perder a ninguno. Y sigue y sigue y sigue. La misericordia de Dios es tan grande y tan maravillosa que no puedo entender en mi mente humana cómo Él hace de salvar a la humanidad constantemente. La humanidad está aferrada a irse por el camino contrario, pero Dios no se rinde. Dios quiere llegar y llegar y llegar, y no importa en qué generación siga, Él va a seguir mandando sus ángeles. Pero ya estamos en los últimos tiempos y tenemos que recordar y ponernos en nuestra mente que estamos en los últimos tiempos. La palabra se ha cumplido y se sigue cumpliendo, y en Apocalipsis está hablando también del Cordero. Y recuerden que en esta vez ya no va a ser que viene el Mesías a perdonar a los pecadores y a hacer desde no, Él viene a juzgar. Así que tenemos que estar preparados y revestirnos de esa bondad, revestirnos de esa paciencia, revestirnos de todas las cosas buenas que nos instruye y nos guía nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, porque Él nos está guiando, Él nos está instruyendo, Él nos está diciendo: vístete del Mesías, vístete del Mesías, vístete del Mesías. Así como le revistieron y que les dijeron: Él va a cubrir toda tu vergüenza, Él va a cubrir todas las cosas que hayas hecho. Pero camina como Él, camina y anda como Él. Este es, creo que un capítulo, un versículo de cierre. En Apocalipsis 13, 8, 9 dice: y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, el libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. Todo el que tenga oídos para oír, oiga, y debe escuchar y entender. Santo. Todos los que no están escritos en el libro de la vida son los que van a alabar a la bestia. Y sabemos quién es la bestia. Es el anticristo, el antimesías. Así que es tiempo de que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Y te invito en esta mañana, si es que Dios ha hablado a tu corazón en toda esta vigilia que los hermanos han estado ministrando la palabra. Si en esta mañana te ha hablado el Padre a ti, te invito para que puedas recibir al Señor como tu Salvador. Te invito a que mandes una solicitud y puedas subir para que puedas hacer esa oración de fe. Dios te está llamando, Dios te está llamando constantemente porque te ama. Tú eres valioso, tú eres ese tesoro, tú eres ese diamante de nuestro Padre Celestial. Tal vez el mundo te rechace, pero Él nunca te va a rechazar, Él siempre te va a amar. Y aunque hayas cometido muchas cosas, si hay un corazón verdadero, transparente, un corazón que reconoce su pecado, Él te va a perdonar, no te va a juzgar, Él te va a levantar, Él te va a limpiar y te va a vestir de su luz para que tú puedas caminar por el camino correcto. No vas a caminar solo. Él va a mandar muchos ángeles para que te puedan guiar. Él mismo va a caminar contigo, nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret va a caminar contigo para que tú avances y puedas ser ese hijo de Dios aquí en la tierra. No permitas que más siga invadiendo el enemigo y quitando tu identidad,
porque eso fue lo que quitó ahí en el Edén esa identidad de la humanidad, esa identidad como hija, esa identidad como hijo, dándole una identidad falsa, porque nadie puede ser como Él. Vuelve a tu identidad original, que eres un hijo de Dios. Amén. No sé si el pastor ya se fue, pero voy a cerrar aquí. Hermano pastor, le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Creo que hablé demasiado. Le vamos a dar el tiempo al pastor. Pastor, ¿está ahí?